Hola, espero que te encuentres muy bien. Te damos la más cordial bienvenida a este espacio donde meditamos juntos la palabra de Dios. La verdad es que es un gusto saber que hay personas que compartimos los mismos intereses en común, como es meditar la palabra de Dios. Y ya estamos en el día número 14 con el título El Evangelio anunciado con poder. Y estamos meditando el Evangelio de Marcos y hoy corresponde el capítulo número 6, versos del 1 al 13. Vamos a darle lectura a los primeros 6 versículos que vamos a meditar y pon mucha atención porque es muy interesante y sé que va a ser de bendición para tu vida. Dice así: Jesús se fue de ahí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados: ¿de dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Y aquí podemos ver una frase que es muy popular aún entre los no creyentes, y es esa frase que dice que nadie es profeta en su tierra. Y eso es precisamente lo que le había sucedido a nuestro Señor Jesucristo. Para la gente de aquel territorio les era muy familiar y precisamente eso les impidió escucharlo con la misma atención que en otros lugares, porque les era familiar, porque había vivido su niñez ahí, quizás había jugado con aquellos niños en su época, quizás les había hecho algunos muebles de madera. Recuerden que era carpintero con su papá y todo eso, esa familiaridad impidió que fuera de bendición para ellos. Me parece que de las cosas que muchas veces impiden nuestras bendiciones es precisamente esto. Por ejemplo, cuando nosotros somos jóvenes, escuchamos a nuestros amigos, escuchamos a otras personas adultas y lo preferimos que escuchar a nuestros padres. Me ha sucedido también cuando me han llegado a invitar a compartir a otras congregaciones. El pastor me ha dicho, frustrado, a veces me han dicho, y a mí también me ha sucedido, eh, me dice, se acercaron algunos hermanos y me dijeron que lo que habías compartido estaba muy bien y que deberían de hacerlo en la iglesia. Y dice, y me dijo el pastor, y eso es precisamente lo que yo vengo enseñándoles desde hace varias semanas. Y cuando yo lo compartí en la iglesia, quizás no causó tanto impacto, pero ahí donde yo fui, los hermanos pusieron mucha atención. Entonces, tenemos que tener cuidado con la familiaridad. ¿Qué aprendemos aquí? Bueno, que pongamos mucha atención a aquellas personas que nos son cercanas, porque podrían ser de gran bendición para nuestras vidas, pero no lo son precisamente por la familiaridad. Y vamos a meditar también en el resto de los versículos que dice de la siguiente manera. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar pan, ni provisiones, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo: cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y, en, y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de ahí, sacúdense el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia.
Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos ungiéndoles con aceite. Y bueno, así como los discípulos, de la misma manera nosotros también tenemos el mismo llamado de ir y de compartir las buenas nuevas de salvación. Y no solo eso, también nos ha sido dada autoridad en el nombre de Jesús. Y eso es maravilloso porque el Señor sigue estando con cada uno de sus discípulos. Pero bueno, también puedo ver algo muy importante e interesante que va a ser de bendición. Puedo ver que el Señor les advierte que quizás ellos sientan temor, se sientan inseguros eh, acerca de la provisión que necesitan. Como en ocasiones, personas muchas veces no se comprometen con la obra de Dios porque ellos piensan o ellos creen que ese tiempo que invierten, pues dejan de percibir ingresos. Pero el Señor les dice que no se preocupen, que nada les faltará, pero necesitamos dar ese paso de fe y entonces ver la provisión milagrosa del Señor. La verdad es que yo muchas veces lo he visto, también me he sentido así con temor, pero cuando nos ocupamos en las cosas del reino, el Señor también se ocupa en nuestras necesidades y eso puedes tener la completa seguridad. Por eso en Mateo 6:33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Y nos vemos mañana con una nueva meditación que seguro que también va a ser de mucha bendición para tu vida. Bendiciones a todos. Aleluya, tu iglesia clama hosana en las alturas, sí, Señor, amén.